Buenas tardes. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, brinda una conferencia de prensa tras culminar la sesión de Consejo de Ministros liderado por la presidenta Dina Boluarte. Escuchemos al premier Alberto Otárola. Una nueva edición de Consejo de Ministros y, como siempre, nos toca informar respecto a los acuerdos y debates que hemos tenido en este Consejo de Ministros. En primer lugar, quería anunciar a nombre del Gobierno que, conforme lo anunció la señora Presidenta de la República en Trujillo hace algunos días, el Consejo de Ministros ha acordado declarar en emergencia al Cercado de Lima, pero también al distrito de Lince. El respectivo decreto supremo se va a publicar mañana. El señor ministro del Interior va a explicar las razones, pero yo puedo adelantar básicamente dos. Queremos preservar la seguridad y la vida de los peruanos, de los negocios acá en el Cercado de Lima, y queremos combatir de manera radical el proxenetismo, la prostitución clandestina y las extorsiones y la trata de personas en el distrito de Surco. Así que esta decisión, luego de recibir los informes correspondientes, el Consejo de Ministros, lo repito, ha acordado declarar en emergencia los distritos de Lima Cercado y de Lince. Y en consecuencia, el control del orden interno estará a cargo de la policía y las Fuerzas Armadas pasan a apoyar estas tareas de control del orden interno con las restricciones constitucionales que todos sabemos y que se explicarán más adelante. Igualmente, debo comunicar algunos otros acuerdos. Hemos acordado la publicación de un nuevo decreto legislativo, esta vez uno que modifica el Código Procesal Penal, y ahora en el sentido siguiente: las requisitorias para los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar no van a caducar. Estas requisitorias antes prescribían a los 6 meses. Hemos acordado en el Consejo de Ministros que, al igual que en el caso del narcotráfico y otros delitos gravísimos, estas requisitorias no caduquen, ello para no generar un sentimiento de impunidad en los casos de agresión contra la mujer y sus familias. Igualmente, hemos acordado una norma muy importante que el señor ministro de Economía va a explicar al país. Hemos acordado enviar con carácter de urgencia un proyecto de ley que crea el nuevo sistema previsional peruano. Este ha sido un debate que se ha venido dando hace varias semanas, meses en el Poder Ejecutivo, en el Consejo de Viceministros. Hemos instalado una comisión ad hoc para el acuerdo que finalmente hemos adoptado, y creemos que va a ser una decisión que va a resolver de una vez por todas el grave problema, porque atraviesan miles de peruanos, especialmente los que entran en edad de jubilación. Igualmente, hemos aprobado otro proyecto de ley muy importante, que lo explicará la ministra de la Cultura, que es el proyecto de ley que busca la erradicación, sanción de la discriminación étnico-racial. Norma potente que busca sancionar efectivamente el racismo en el Perú a través de sanciones penales, administrativas, como sucede en varios otros países de avanzada en materia legislativa. Igualmente, hemos aprobado un proyecto de ley que vamos a enviar al Congreso también con carácter de urgencia, que sanciona drásticamente el hostigamiento sexual en los colegios. Puedo adelantar, como lo explicará la señora ministra de Educación, que se va a inhabilitar permanentemente al profesor sancionado por hostigamiento sexual. Hemos aprobado del mismo modo un decreto supremo que prorroga el estado de emergencia en el corredor vial sur, Apurímac, Cusco y Arequipa, esto por 60 días. Y adicionalmente, un decreto supremo que prorroga el estado de emergencia en las provincias de Putumayo y Mariscal Castilla, en Loreto y en Patás, en La Libertad. Esos son los acuerdos del Consejo de Ministros, y voy a continuación a dar el uso de la palabra al señor ministro del Interior. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a escuchar al ministro del Interior, Vicente Romero, quien nos va a narrar las normas sobre seguridad ciudadana. Buenas tardes, señores periodistas. Efectivamente, el día de hoy se ha hecho una modificatoria al decreto supremo 105, incorporando en estado de emergencia al Cercado de Lima y al distrito de Lince, fundamentalmente porque Cercado de Lima es uno de los distritos, el segundo distrito, yo diría, después de San Juan de Lurigancho,
con alta incidencia delictiva. De manera que se cometen una serie de hurtos, robos especialmente, extorsiones, estafas. Paralelamente, el distrito del Lince también ha sido considerado, toda vez que en más de 7 puntos que la policía ha informado, es donde se llevan a cabo, lamentablemente, acciones de trata de personas, entendiendo que la trata de personas es el delito más cruel que existe actualmente. De una manera poder también atender a las autoridades, como la alcaldesa, que hace pocos días tuvimos la oportunidad de conversar y obviamente también está siendo amenazada, pero se le ha dado la seguridad necesaria. Sin embargo, creemos, a partir de las recomendaciones o los informes que hace la Policía Nacional, de haber declarado el día de hoy en estado de emergencia, incorporando a este decreto supremo que días anteriores se ha dado en Consejo de Ministros. Además, como mencionó el señor Premier, se ha ampliado o prorrogado algunos estados de emergencia, como en el Putumayo, Marical Castilla, fundamentalmente por el tema del tráfico ilícito de drogas en este lugar, la alta incidencia delictiva, en tema de homicidios especialmente. Actualmente nos encontramos trabajando en la erradicación de hojas de coca. Tenemos más de 1.300 hectáreas detectadas, ha aumentado especialmente en estos últimos 2 años y ese es un trabajo que lo venimos haciendo ya hace varias semanas. Sobre el corredor vial sur, efectivamente también se ha ampliado, toda vez que aún existen las amenazas sobre conflictos sociales a poder darse en los próximos días. Nos tenemos que anticipar para que no ocurra lo que pasó en meses anteriores. Es la única manera de poder un poco dar de tranquilidad, sobre todo en el corredor minero, que es tan importante y que obviamente nos da muchas divisas y por supuesto también regalías, especialmente para el sur. Y en la provincia de Patás también se ha ampliado por el tema de la minería ilegal y otros delitos conexos al respeto que se han estado dando, sobre todo homicidios. Habían tenido también la vía hacia Patás obstaculizada por varios días, han derribado algunas torres de alta tensión, han hecho importantes operativos de la Policía Nacional que hace unos días presentamos en la ciudad de Trujillo, que ha sido bastante efectivo, pero necesitamos darle ampliar por 60 días más para darle tranquilidad a los ciudadanos de esta zona. Muchas gracias. Bien, fue el ministro del Interior, Vicente Romero, el gobierno quiere anunció ratificar que se declara en emergencia al cercado de Lima y el distrito de Lince. Y comunicamos que va a concurrir al Congreso, por supuesto, a responder democrática y constitucionalmente todas y cada una de las preguntas que se le va a formular y que estamos seguros van a contribuir a fortalecer el sentimiento de unidad en la lucha común contra la inseguridad ciudadana. Le paso el uso de la palabra a la señora ministra de Educación. Gracias, Premier. Muy buenas tardes, señores periodistas. Como bien ha señalado el señor Premier, hoy hemos aprobado la ley que modifica la ley 29.944, la ley de reforma magisterial, que dispone la inhabilitación permanente y la prescripción de la acción disciplinaria e imprescriptibilidad para las conductas de hostigamiento sexual en el sector educación. Como ustedes bien saben, nuestra principal preocupación son nuestros niños, niñas y adolescentes, y en ese sentido seguiremos trabajando para proteger a los estudiantes, para fortalecer las instituciones educativas como lugares seguros y libres de violencia, y de esta manera poder contribuir a la protección social y su impacto en los aprendizajes de cada uno de nuestros niños y niñas. Gracias. Escuchamos entonces a la ministra, de Cultura. Educación, Miriam Ponce, y ahora es el turno de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga. Sí, buenas tardes con todos y todas. Como ya lo dijo nuestro premier, hemos aprobado una norma muy importante. En el Perú hicimos una encuesta en el 2018 y entre los principales motivos de discriminación está hasta el 26% por la forma de nuestro hablar, el 25% por cómo vestimos, el 21% por rasgos físicos y el 19% por el color de piel. Ello lo vemos día a día. Esto no puede seguir sucediendo. Por ello,
el día de hoy hemos aprobado el proyecto de ley de promoción de la diversidad cultural para la prevención, erradicación y sanción de la discriminación étnico-racial. Con este PL, con este proyecto de ley, sí habrán sanciones administrativas, como también lo ha dicho el Premier, y esperemos que los delitos que son basados por nuestro origen también sean sancionados. Se refuerza además el servicio que brinda el Ministerio de Cultura, el servicio Orienta, para que a través de este servicio se genere una ventanilla única y se reciban todas y cada una de las denuncias por discriminación étnico-racial. En el Perú contamos con 55 pueblos indígenas, 51 de ellos son amazónicos, 48 lenguas que están reconocidas. Es un compromiso de la señora Presidenta y de este gobierno, pues, tener este proyecto de ley y ojalá que sea aprobado prontamente. Gracias. Muchas gracias. Le cedo la palabra a la ministra de la Mujer. Bien, ahora se turno la ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino. Con todas y con todos, un saludo cordial a ustedes, señores y señoras de la prensa, para informar que estamos dando evidencia de un gobierno comprometido con la lucha contra la violencia hacia la mujer, integrantes del grupo familiar, y para poder elevar la confianza en nuestra población, en nuestros servicios y autoridades. Es grave las cifras de violencia, es grave los números de feminicidio, los niños y niñas violentados sexualmente. Es una realidad que tiene que revertirse. El día de hoy ya mis colegas compartieron dos importantes normas. No va a prescribir la impunidad de los docentes. Recordemos que en las zonas altoandina, Condorcanqui, zonas de sierra, de selva, quienes deben proteger a nuestros niños docentes muchas veces terminan vulnerando los derechos de ellos. Ahora los docentes que cometan estos delitos no volverán a trabajar cercano a nuestros niños y niñas. También no va a prescribir las requisitorias de los feminicidas, violadores sexuales, todos los que tengan relación con el Sistema Nacional de Justicia Especializado contra la Violencia hacia la Mujer. Estamos trabajando justamente para poder crear más servicios más cercanos a la población, pero sobre todo donde ocurren estos casos, donde es lamentablemente al interior de las familias. Por eso nos acercamos a las familias para poder enseñar a criar hijos e hijas sin usar ningún método violento y sobre todo para poder denunciar todo tipo de violencia. Hoy hemos sido informados de un nuevo caso de violencia sexual contra una niña, producto del cual está embarazada en Cusco, pero hoy vemos también cómo una madre se acerca a pedir la interrupción del embarazo temprano, porque confía en las autoridades, sabe el procedimiento que debe seguir. Nuestros centros de emergencia mujer están siguiendo estos casos y estamos buscando a este agresor, a este violador. Por favor, que nada haga perder la confianza en los servicios. Estamos trabajando para ello. Hoy en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables hemos creado una dirección general para promover la autonomía económica de las mujeres, pues muchas mujeres soportan una vida de violencia, se exponen a un riesgo de feminicidio cuando ellas quieren vivir una vida sin miedo, sin sufrimiento, sin dominio, sin subordinación. Esta dirección tiene ese propósito: dotar de mayores oportunidades para un empleo digno, para certificar competencias, para su inserción laboral y no solamente su mejor contribución a nuestro país, sino sobre todo a tener menos riesgo de sufrir violencia y soportar una vida de esclavitud en pleno siglo XXI. Así es que trabajamos con compromiso, con evidencia y seguiremos ampliando nuestro servicio. El día de mañana suscribimos un convenio con el municipio de Lima para poder poner en funcionamiento un nuevo hogar de refugio para víctimas de violencia en todas sus modalidades. También lo haremos antes del fin de semana. El viernes estaremos inaugurando un nuevo centro de emergencia mujer en Soritor, en San Martín. Y así por el estilo, estamos por todo el Perú implementando servicios, trabajando los 3 niveles de gobierno multisectorialmente, porque es una responsabilidad de todos y todos de la sociedad en su conjunto cambiar esta realidad. Muchas gracias. Gracias, ministra. El ministro de Defensa, por favor. Bien, ahora vamos a escuchar al ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta. Gracias, señor Premier. Un saludo fraterno a todos los medios de comunicación y a nuestros ciudadanos por intermedio de ustedes. Muy buenas tardes. Con respecto a 3 temas puntuales. El primero, se va a continuar con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas
en la declaratoria de estado de emergencia a nuestra policía para que continúe llevando el trabajo que, como ustedes han podido evidenciar en la última reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana, se evidencia una vez más que está dando resultados en el marco de la declaratoria de los estados de emergencia. Segundo aspecto, en relación a la declaratoria de emergencia de apoyo de las Fuerzas Armadas en el Putumayo, se ha dispuesto, ¿no?, se lleve a cabo lo ya consolidado en las reuniones entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, y por disposición de la señora Presidenta Constitucional de la República y el Presidente del Consejo de Ministros, para llevar a cabo un plan y revertir la situación de emergencia que se viene produciendo en la zona de Putumayo para darle tranquilidad y seguridad a toda nuestra población. Tercer aspecto, con respecto a las maquinarias de equipo de ingeniería de los 11 batallones que están en la zona norte y nororiental de nuestro país, se ha establecido coordinaciones con Midagri y con todas las entidades de los sectores correspondientes al accionar ante el escenario del fenómeno del Niño para poder llevar a cabo una acción conjunta, de tal manera de emplear las cerca de 239 máquinas que se encuentran ya en cada uno de los lugares para poder incrementar el trabajo para proteger a nuestra población en la limpieza y cauce de los ríos, limpieza y descombatación de quebradas, y poder coadyuvar el esfuerzo que el Estado y el Gobierno está llevando en su conjunto para prepararnos ante este escenario de riesgo. Muchas gracias. Finalmente, el señor Ministro de Economía. Ahora es el turno del señor Ministro de Economía, Alex Contreras. Señores y señoras periodistas, tal como ha señalado nuestro primer ministro, el día de hoy se ha aprobado un proyecto de ley, yo diría, de carácter histórico, que aprueba la creación del nuevo sistema previsional peruano, que aborda una serie de problemas estructurales que tiene el país en materia de pensiones, que son los siguientes: solamente el 30% de la población económicamente activa aporta efectivamente para una pensión. El 57% de personas mayores a 65 años no tiene una pensión. El 27% de personas que aportaron al sistema privado de pensiones tienen cero en este momento en su cuenta individual de capitalización. Entonces, lo que buscamos con este proyecto de ley es crear un sistema multipilar que por primera vez en la historia establezca una pensión mínima para el sistema privado de pensiones. Esta pensión mínima se ha establecido en 600 soles. Este proyecto de ley incorpora también nuevos competidores como administradores potenciales de pensiones, bancos, cajas municipales, cajas rurales. Estamos incorporando también empresas de seguros y bancos de inversión con el objetivo de reducir las comisiones. Algo importante, además, es que es una propuesta sostenible fiscalmente que solamente en el primer año de implementación va a favorecer a 899.000 ciudadanos. Y aborda el problema de las pensiones desde una perspectiva amplia, en donde no solamente el sistema privado de pensiones esté pensado en el sistema formal, sino también en el sistema informal, y genere incentivos, por ejemplo, para el ahorro voluntario. Es una propuesta que, como ha señalado el Premier, se va a elevar con carácter de urgencia al Congreso, y lo que busca es unirnos al debate con una propuesta que sea fiscalmente sostenible, que aborde de manera técnica. Para llegar a esta propuesta ha habido un consenso a través de una comisión en donde ha participado el Banco Central, la SBS, el Ministerio de Trabajo, la PCM y el MEF, y es lo que creemos una mirada hacia el futuro, una mirada que va a permitir, al menos a lo largo del tiempo, poder brindarle una pensión mínima digna a los ciudadanos y ciudadanas del país. Muchas gracias, Premier. Muchas gracias. ¿Hay algunas preguntas? Por favor, adelante. No hay ninguna, parece. La conferencia de prensa que ha brindado el ministro. Buenas tardes, Cris Ríos. Estamos en vivo para Consejo Canal de en estos Ministros. momentos. Quisiera más precisiones con respecto al estado de emergencia en el cercado de Lima y en Lince. ¿En qué puntos considerados más críticos se va a desplegar la Policía Nacional con apoyo de las Fuerzas Armadas? En el caso del cercado, ¿habrán variaciones con respecto a la procesión del Señor de los declaratoria de estado de emergencia ¿Y qué resultados en puntuales se Lince vienen y el cercado generando de Lima? con la declaratoria de emergencia en San Martín de Porres y en San Juan de Lurigancho? Muchas gracias. Empiezo por el final, si le parece, porque hemos tenido una exposición muy amplia en Trujillo. Los niveles de
violencia se han reducido en estos distritos. Es muy importante que la población sepa que este estado de emergencia es una situación excepcional. ¿Y excepcional por qué? Porque se hace necesaria la intervención de la Policía Nacional de Perú y el apoyo a las Fuerzas Armadas para controlar precisamente esos índices. Podemos dar fe cierta, como lo han expuesto los señores alcaldes, tanto de Sullana, de San Martín de Porres, como de San Juan del Lurigancho, que efectivamente sus distritos están más tranquilos. Los vecinos están mucho más tranquilos que hasta antes de la dación de estos estados de emergencia. Y eso significa que estamos yendo por el camino correcto. Pero también es importante puntualizar de que el Ejecutivo no va a tomar una decisión que incluya una declaratoria masiva de emergencia, porque creemos que hay que tener la inteligencia y la estrategia suficientes como para poder enfocar de manera adecuada y asertiva las decisiones que sobre esta política pública el Ejecutivo toma. Así que estamos permanentemente evaluando. La Presidenta de la República ha pedido evaluaciones diarias respecto a la aplicación de estos estados de emergencia y creemos que estamos yendo, lo repito, por el camino correcto, respetando los derechos fundamentales de la ciudadanía y dando duros golpes contra el crimen organizado. Quisiera que el ministro del Interior nos dé más detalles también sobre la pregunta, por favor. Señor ministro. Sobre todo, ¿cómo va a ser? Muchas gracias, señor Premier. Sí, efectivamente. A ver, primero quiero un poco agregar lo que el señor Premier acaba de mencionar. Actualmente, el San Martín de Porres, tenemos menos 22% de hurtos, robos, sicariato. Ha bajado también los homicidios. En San Juan del Lurigancho tenemos menos 20% y en Sullana menos 18%. O sea, la medida hasta el momento ha sido efectiva. Yo creo que la Policía Nacional conoce su trabajo y hay que dejarlos trabajar. El apoyo de las Fuerzas Armadas es fundamental, sin duda, pero los trabajos de inteligencia paralelamente van de la mano. Eso no se ve. Pero los resultados ahí están. Ahora, ¿cómo va a ser? Efectivamente, desde 00 a 04 de la mañana no va a haber actividades comerciales, efectivamente, eso, pero tenemos una posibilidad de evaluar entre unos 10, 15 o 20 días cómo va desarrollándose las actividades y sobre eso podemos adoptar algunas medidas. Eso por el momento. Gracias. La siguiente pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Lourdes Tupac Yupanqui de Latina, Premier, ministros. Buenas tardes. Yo quería consultarle respecto a la situación del señor Vladimir Cerrón, porque sigue tuiteando y además acusando una persecución política. ¿Qué ha faltado, qué ha fallado quizá para que no se le pueda ubicar y capturar hasta el momento? Teniendo ya a sabiendas, digamos, que tenía una sentencia en primera instancia, no se le ubicó, la policía no estuvo allí. Quisiera que si me podría contestar esa pregunta. Y una adicional, en el marco de la investigación por las muertes en las marchas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, sabemos que el general Barrantes, jefe de la DINE, ha dado una declaración señalando que él sugirió que las Fuerzas Armadas no actúen como lo hicieron para evitar muertes. ¿Esto es cierto, Premier? Empiezo por lo segundo y voy a tener que decir lo mismo sistemáticamente. Soy escrupulosamente respetuoso de la reserva de las investigaciones, así que estamos colaborando con el Ministerio de Público en esta investigación, y una opinión política es lo que menos puede, digamos, mejorar la averiguación de la verdad. Con respecto al señor Cerrón, antes de darle paso nuevamente al ministro del Interior, yo quería hacer dos precisiones. Lo primero es que toda persona natural o jurídica y cualquier autoridad está en la obligación de respetar y dar cumplimiento a los mandatos judiciales. Y acá hay un mandato judicial que por supuesto tiene que ser cumplido. Por los informes que nos han llegado del Ministerio del Interior, la lectura de la sentencia se produjo al mediodía y a las 3:30 de la tarde se subió al sistema SINOE esta sentencia. En consecuencia, la policía está haciendo su trabajo y esperemos que este trabajo dé resultados. Señor Ministro del Interior, ¿tendrá algo más que agregar al respecto, por favor? Muchas gracias, señor Premier. Efectivamente, somos respetuosos de la Constitución Política del Perú. Es un Estado de Derecho, es natural. Toda persona tiene derecho a inocencia. Sin embargo, la Policía Nacional, en cuanto recibió el mensaje de parte, el documento, digamos, formal del Poder Judicial, inmediatamente ha actuado.
se intervino el domicilio como corresponde, no se encontró a la persona en la cuadra 14 de la avenida Arequipa, pero los trabajos continuamos haciendo las diligencias y acciones como corresponde. La policía en cualquier momento lo va a ubicar, eso no lo dude, pero tenemos que trabajar en ese sentido. Lo que sí debo remarcar, hay muchas especulaciones, no es así. La policía es respetuosa, siempre, y una de sus funciones principales de la Policía Nacional es cumplir las disposiciones judiciales. Y eso es lo que viene haciendo la Policía Nacional. Gracias. La siguiente, por favor. ¿Cómo está, Premier? Buenas tardes. Edgardo Reto, de TV Perú. Para la ministra de Educación, Miriam Ponce, le queremos consultar sobre esta nueva norma que sanciona el hostigamiento sexual en los colegios y propone inhabilitar permanentemente a los profesores que estén en conductas de hostigamiento sexual. Ministra, por favor. Bueno, señalar primero que la norma señalaba en la ley que los maestros que hicieran hostigamiento sexual estaban separados del aula por 5 años. Entonces, ahora no solamente va a ser en el aula, porque ellos podían volver a funciones administrativas, tanto en la UGEL, en una misma institución educativa o en una dirección regional de educación. Con esta ley lo que aseguramos es que la persona no pueda volver a ninguna instancia del sector educación, y esto va a garantizar no solamente la tranquilidad de los padres, sino la seguridad de nuestros estudiantes en todos los niveles educativos. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, buenas tardes. Sandra Carvajal, de Exitosa. Una consulta. Buenas tardes. Sobre el caso de Vladimir Cerrón, reapareció en las redes, pero ¿han dictado alguna condena de prisión efectiva? Y otro punto es sobre el tema de Fernando Rospigliosi, que consideró que el gobierno de Dina Boluarte se está negando a acatar esta decisión del Tribunal Constitucional que declaró legal y vigente del indulto otorgado por el expresidente Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori en el año 2017. Sí, lo del señor Cerrón, reitero lo que se ha dicho. La policía está haciendo su trabajo y todos tenemos que cumplir y acatar eso. Eso lo dice el artículo 139 de la Constitución. Todos estamos en la obligación de acatar las decisiones y la jurisprudencia de los tribunales. Y en segundo lugar, la segunda pregunta era sobre, el indulto. Bueno, el indulto es un trámite que se está siguiendo, ante el Tribunal Constitucional. El gobierno de Perú, el gobierno está haciéndole seguimiento a este tema. Y en lo que respecta al señor Rospigliosi, pues le damos la bienvenida. Estamos seguros que va a contribuir con el debate público, las ideas que en materia de seguridad pública, y creemos que podemos avanzar en una agenda en común en la que, independientemente de los roles fiscalizadores de Congreso, también podamos tener niveles de colaboración y de coordinación entre los poderes del Estado. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Bien, de esta manera culmina la conferencia de prensa del Premier Alberto Otárola, quien tras esta sesión de consejos de ministros ha anunciado importantes reformas legislativas para nuestro país. Con esta información volvemos a Estudios Centrales.